antes dedicar un homenaje, unas palabras a Pancho Conejera. Pancho Conejera, quien fuese un gestor cultural vinculado al rock chileno, un personaje muy importante para el desarrollo de la prensa en los años más duros para el rock chileno, a fines de la dictadura y comienzos de la transición, y que cuando un poco dejó su rol en la revista El Carrete, estuvo con una pega muy fuerte en los territorios con las bandas emergentes. Él falleció ayer, así que le mandamos todo el cariño a su familia y amigos, y nuestra admiración y sea esta charla a su memoria. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra exposición. Y vamos a partir presentando a quienes van a estar conversando con nosotros. Me gustaría que todos, por favor, pudiésemos abrir nuestras pantallas para que nos veamos, para saludar a la audiencia, haciendo hola. Comencemos con los autores de 200 discos de rock, que son los 4 personajes que están en el sector izquierdo de su pantalla. Está Gabriel Chacón, él es periodista, ha participado en muchas instancias relacionadas con prensa y prensa de artistas, además de publicar en medios como Rockaxis o Culto de la Tercera. También está Felipe Godoy, él es sociólogo, máster en políticas públicas, y ha destacado también en el último tiempo escribiendo muy fuertemente en medios como Nación Rock y Rockaxis. César Tudela nos acompaña, periodista con un currículum bien amplio en el mundo del periodismo musical, en medios independientes, en medios más tradicionales, y hoy a la cabeza de revista Rockaxis como editor. Bueno, también estoy yo como uno de los autores, soy profesor de historia e investigador junto con mis colegas. Y nuestros invitados, que los vamos a dejar para el final porque estamos muy orgullosos y es un lujo poder presentarlos. Tenemos a María de los Ángeles Cerda, ella es traductora, también ha estado relacionada al mundo del periodismo musical durante mucho tiempo. Actualmente es encargada de prensa de Presagio Records y dirigió Rockaxis durante 10 años, la revista, como editora. ¿Cómo está María de los Ángeles? Súper bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y tenemos a Juan Pablo González, él es musicólogo, doctor en musicología, actual director del Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Ha escrito muchos libros relacionados a la música popular chilena y fue profesor de algunos de los que estamos aquí exponiendo ahora. ¿Cómo está Juan Pablo? Juan Pablo, ¿nos escuchas? Hola, Christopher y todo, un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo y verlos tan grandes. Muchas gracias a ti. Y bueno, este conversatorio gira en torno a esta sorpresa que nosotros la tuvimos guardada durante tanto tiempo y estamos muy contentos al fin de hacerla pública. El libro 200 discos de rock chileno, una historia del vinilo al streaming, que es resultado de un proceso de investigación bastante largo, pero también de habernoslo pasado muy bien hablando, escuchando y discutiendo sobre discos chilenos, investigando sobre discos de rock en Chile, descubriendo algunas cositas también por ahí. Y si bien este conversatorio no oficia específicamente como un lanzamiento propiamente tal, pero sí es la excusa perfecta para juntarnos a conversar sobre discos de rock en Chile. Y el disco como portador de historia. No quisiera avanzar sin contarles que el disco ya lo pueden conseguir con un precio de preventa en la web de 8 Libros. Así que usted, terminando esta presentación, puede www.8libros.cl, la editorial, y conseguir el libro. O buscarnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde también nosotros damos información sobre los pasos que estamos dando y la información de la preventa también. Hablemos de discos. Y hablemos del disco como portador de historia. Siempre se habla de que el disco cuenta una historia. Nosotros pensamos que el disco, más que contar una historia, el disco porta una historia.
Y claro, los que la cuentan son quienes la investigan, quienes van al disco, y ellos finalmente son los que la cuentan, pero el disco en sí es un portador de historias importantes, como cualquier objeto cultural en realidad, entendiendo objeto cultural como objeto creado por la civilización humana a lo largo de su historia. Y el disco en particular tiene muchas formas desde donde abordarlo, y es donde a nosotros nos gustaría que abordáramos hoy algunos discos de rock chileno, con nuestros invitados y con los autores que están aquí presentes. Una de las formas por las cuales nosotros podemos abordar el disco es a través de su contenido. El contenido nos habla de su época, nos habla de los artistas, ya sea el contenido textual, discursivo, lo que dicen en las letras, ya sea el sonido, ya sea la portada del disco, y hay ejemplos de todo tipo. Pateando Piedra de los Prisioneros, es imposible pensar o negar la posibilidad de que nos dice mucho su contenido. O discos menos conocidos como Juegos Prohibidos de los Beat 4, que en otra época de la historia de Chile también nos hablan de una cierta rebeldía. Hay un contenido que nos está diciendo muchas cosas. Pero el disco también es soporte. El disco también está en un formato. Y no es lo mismo escuchar un disco o la experiencia de escucha, la experiencia de vida vinculada a un disco cuando este es un vinilo, a cuando este es un archivo en MP3 o en streaming. El vinilo vistoso de carátulas psicodélicas qué sé yo, El Indio de los Jaiba o Canciones Funcionales de Ángel Parra, produce una experiencia en el fanático muy diferente al cassette clandestino de fulano, por ejemplo, a fines de los 80, el cassette pirata que se movía de mano en mano como hardcore para señoritas de Desparanoico. Y el disco también es contexto. El disco no existe en el aire, el disco existe en un momento particular. Y así como hablar del amor, cantar al amor, era una cosa en 1964 con Cecilia, cantar al amor es otra cosa con Petinelli en el siglo XXI, siendo que ambos hablan del amor. Entonces, nos gustaría ahora conversar sobre discos en la historia de Chile, y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a preguntarle a cada uno de los miembros de este panel sobre un disco. Vamos a hacerles una pregunta y vamos a intentar abordarla desde estos puntos de vista, ya sea desde el soporte, ya sea desde el contenido, ya sea desde el contexto, pero cómo el disco nos explica cosas, cómo el disco nos cuenta cosas, y puede ser una muy bonita puerta de entrada para comprender nuestra propia realidad como chilenos. Le vamos a pedir a los panelistas, a los invitados y a los autores que la pregunta la respondan en 5 minutos, no más, sin mucha opción de contrapregunta, para que avancemos, y al final dejemos un espacio más libre para poder contrapreguntar, para poder decir apreciaciones más generales. Partamos con los años 60. Partamos por el disco que es el primero de nuestro libro, el que inauguraría la historia discográfica de largas duraciones en el rock chileno, que es Los Ramblers con su disco homónimo de 1962. Y yo le quiero preguntar a Gabriel, para el contexto chileno de 1962, ¿qué significaba lanzar un LP de rock? Sí, bueno, hola Christopher, hola a todo el panel y hola a todos quienes están escuchando. Nosotros estamos muy felices de estar presentando este libro al fin. Y bueno, para contestar la pregunta, es necesario hacer un breve contexto para entender qué es lo que pasaba en esa época, en los 60, comienzo de los 60. En términos de la música y el rock a nivel mundial, sin duda el rey Elvis Presley era quien primaba en esa época, y justamente al comenzar la década, en el 60, lanza dos hitazos increíbles que era It's Now or Never y Are You Lonesome Tonight, ambos número 1 y que repercutió por todos lados. Pero en Chile también se estaban haciendo cosas. En el 59, un año anterior, este productor y cazatalento Camilo Fernández había lanzado a dos cantantes, ídolos juveniles, que era Peter Rock con su single Baby I Don't Care de Elvis Presley y la balada Something Happened de Polanca, y Nadia Milton con Scooby-Doo. Entonces acá estamos hablando que ya en el 59 se comenzaba a escribir esta historia de rock chileno.
es un inicio que podemos hablar de nueva ola, de rock and roll, todavía no estaba muy claro, pero ahí, ya en el 59, se comienza a escribir esta historia. Sin duda, con el cazatalento de Camilo Fernández a la cabeza y como creador de esta fase. En el 60 también hay otro hito que es muy importante destacar, que es la llegada de Paul Anka a Chile. Él vino a Chile, hizo 6 conciertos entre Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, y el principal fue en el estado de Sausalito, donde asistió 11.000 personas. O sea, en la prensa lo hablaba como el tifón Anca, el ancazo o la fiebre polanquista que hablaban. Y quien estaba de telonero, o quien abría esos shows de Paul Anka, era precisamente un Peter Rock de apenas 15 años. Entonces estamos hablando de que ya el rock chileno, a comienzos de la década de los 60, empezaba a ser protagonista, empezaba a hablar. Esto fue en el 60, y ya el año siguiente, en el 61, ya empezaron a proliferar un montón de artistas que comenzaron a salir con canciones como Norma con Danny Chilian, estaba Fresa Soto, Gloria Benavides, Larry Wilson, bueno, y salió un montón de artistas que comenzaban a sonar, pero con una característica en común, que era el que todos estos artistas sonaban a través de sus singles, no del disco. No, en el 61 no podemos hablar todavía del LP, porque el LP era un formato que estaba a otro nivel, estaba a otro alcance, era para otro tipo de público. El LP principalmente se usaba en esa época para la música clásica, eran los adultos que escuchaban el LP. El LP era un objeto totalmente alejado de la juventud, de quienes estaban iniciando y encabezando este movimiento incipiente del rock. Y el otro pilar de este contexto es sin duda el Mundial de Fútbol, que es una fiebre que sonaba por todos lados. Y en este contexto de fiebre futbolera es donde un pianista y director de los Ramblers, Jorge Rojas, ve en el Mundial una oportunidad que no podía desperdiciar. Y eso lo hace crear este himno llamado el Rock del Mundial, que presenta en el Festival de Viña del 62, y ahí suena por primera vez el rock del mundial y crea un fenómeno, una fiebre por esta canción que se junta absolutamente de la mano con el Mundial de Fútbol. Y Camilo Fernández lanza este vinilo que estamos viendo ahora, que el homónimo de los Ramblers, además de aprovechando de lanzar su sello Demon, que es una filial del sello RCA. Entonces, en mayo del 62, y a 3 semanas del Mundial, se publica este disco, que además tiene otras canciones importantes, el Twist del Recluta, Mucho Amor, el Twist del Estudiante, y aquí entendemos que este disco, al final, tiene la concepción de esta acumulación de singles que va construyendo el LP. Y también podemos hablar de que fue un fenómeno superventa en el sentido discográfico. Hay hartas imprecisiones respecto de la cifra exacta, pero las cifras más austeras hablan de 80.000 copias, que es una cifra totalmente exorbitante para un país que tenía 8 millones de habitantes. Entonces, este fenómeno se entiende en parte por elementos como, no sé, la orquestación de la banda, que sintoniza plenamente con el Johnny B. Good de Chuck Berry, o también destacar la batería de Romeo Bader. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de elementos que lo hacen ser parte y sintonizar con lo que pasaba a nivel internacional. Son 12 canciones bailables, enérgicas, y un despliegue de virtuosismo que se ven en este disco del año 62, y que nos hace entender y meternos en el rock chileno por primera vez, entendiéndolo como un formato. Y 2 ideas para cerrar esto, que no podemos entender el nacimiento del rock chileno sin la figura de Camilo Fernández. Este talento y productor supo lograr lo mejor de nuestras primeras estrellas de rock chileno. Fue como el arquitecto. Y lo otro es la juventud, porque por un lado estaban artistas jóvenes que supieron leer a esta nueva generación, y por otro lado un público que respondió con euforia y lealtad a esos primeros pasos de nuestro querido rock chileno. Y así avanzamos en la historia, así que eso es por mi parte. Gracias, Gabriel.
Hablaste de juventud, hablaste Ujú. de un disco que es un fenómeno, ¿ya? Y eso nos va a pegar el salto a los años 70, porque ahí esos conceptos ya están mucho más instalados. Y tenemos acá un disco que lo sintetiza muy bien, Agua Turbia, volumen 2. Y le quiero preguntar a Felipe, ¿cuánto de su contexto histórico hay? Perdón, César, ¿cuánto de tu contexto histórico, del contexto histórico de la época, hay en este álbum? Gracias, Christopher. César por acá. Muchas gracias a todos y a todas que nos están viendo a través de este Zoom, de esta actividad de Pulsar, a quien también le damos las gracias por darnos esta ventana. Y bueno, como decía Gabriel, es un inicio del rock chileno un tanto tardío, si se quiere, en que el fenómeno llega a Chile, pero ya en los 70 empieza un poco a emparejarse, y aquí yo me voy a cuadrar con una frase de uno de los panelistas, de Juan Pablo González, que habla de la década larga de los 70, que no empezaría propiamente tal en el año cerrado, en 1970, sino que empezaría 2 años antes, en 1968, y terminaría ya en 1983, una década fracturada acá en Chile, no cabe duda, con una dictadura sangrienta y macabra en 1973, y que marcaría el destino de toda la nación, y por supuesto también de la música como una manifestación cultural que ya a finales de los 60 se estaba manifestando muy fuertemente. O sea, los caminos que empezó a trazar la nueva canción chilena estaban con el rock al lado. De hecho, muchos de los grupos de la nueva canción no se entienden con una figura folclórica tan ligada a la raíz, sino que se entiende más ligada al cuarteto de rock, con el bajo enchufado, con la guitarra eléctrica. Y ahí los ejemplos están los Inti, los Kila, que justamente tuvieron que enchufarse. Y de ahí empieza también una serie de sincretismos que también se empiezan a dar fuera de Chile, aunque no con los mismos conocimientos de los autores acá. Entre medio de toda esa vorágine aparece en 1970 este grupo llamado Agua Turbia, este cuarteto de rock clásico, de hard rock, si se quiere. Ahí, Christopher, si me puedes dar la vuelta a la diapositiva, aparecen con un primer disco, con una carátula que incluso fue portada de diario por la revolución que causó. Y yo creo que ese es finalmente el gran tema que le da contexto a los años 70, que es revolución y juventud, de cómo estos jóvenes empiezan a absorber toda la cultura, tanto anglosajona como latinoamericana, y tantos conceptos musicales como sociales, y aparecen desnudos, con una mujer desnuda. Estamos hablando de principios del año 70, donde la sociedad era mucho más conservadora que el día de hoy. Entonces, para Agua Turbia eso le significó, si bien prensa al fin y al cabo, no fue mirado muy buenos ojos ya ese mismo año, cuando lanzan un segundo disco, como es el volumen 2, de la mano nuevamente de Camilo Fernández, que era su productor. Y ese mismo 1970 vuelven a sacar ya un disco mucho más robusto, con temas propios, y un poco también reflejando lo que estaba haciendo el rock en los años 70, que era sonidos y finalmente dinamita pura. Carlos Corales se empieza a instalar como el gran héroe de la guitarra, y con una banda a soporte atrás, y sobre todo con una mujer al frente, que no deja de ser también bastante revolucionario, tanto para el contexto rock como para el contexto chileno. Coral incluso dice que después de su primer disco los trataron de excomulgar, los trataron
drogadictos, de maricones a los tres varones que aparecen, y ahí sí que tuvieron mala prensa a la hora de sacar este segundo disco, el volumen 2. Sin embargo, un disco que finalmente la historia empezó a jugar y a mirar ya con los ojos que tenía que mirarse. Ya entrada la década del siglo, o sea, al siglo XXI, llega un sello estadounidense, Lion Productions, donde toma este disco y lo reedita por primera vez y lo empieza a mostrar al mundo, y con frases que ellos alucinaban que eran el mejor ejemplo de la psicodelia sudamericana, y justamente dan ejemplos musicales, pero también visuales, como las dos carátulas del disco. Christopher, si podemos volver al volumen 2, donde ahí, si ya la primera portada era polémica, la segunda es doblemente más polémica porque también se meten con la religión, con esta mujer crucificada, que hace un poco ahí un gancho a una de las obras de Salvador Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz. Y este disco tiene la potencia, la sonoridad de los 70, esa fuerza, pero también hacia el final tiene ese sonido latinoamericano, termina con una tonada en bombo legüero que se llama Agua Turbia, y que ahí es, si se quiere, el hilo rojo que empieza a unir a toda la generación que después explotaría más adelante en los 70 con los Jaivas Congresos que empiezan a producir ya en 1971 en adelante. Gracias, César. Y ya que estamos hablando de transgresión, de contenido subversivo, que en Agua Turbia era claro, clarísimo. Pero en la música independiente, en contexto de dictadura, Felipe, ¿qué tan subversivo podemos considerar hoy un disco como Viva Chile, de Electrodoméstico? Felipe Godoy. Sí, gracias Christopher, hola a todas y todos los que están mirando. A ver, para poder hablar de esto voy a hablar brevemente sobre el disco. Ya Viva Chile es un disco que musicalmente hablando, uno podría decir que es el que mejor encarna en Chile el sonido y el espíritu del ala más arriesgada del post-punk, ¿ya? Y de la, no sé, de la vanguardia, del art pop, de todo ese halo que había de música, que vino a reemplazar un poco al rock clásico, que empezó a gestarse a fines de los 70. El post-punk es un concepto que aguanta bastante, que es súper poroso, que se topa por un lado con la música electrónica, que se topa por otro lado con el punk, que después empieza a evolucionar a una cuestión, o que toma su forma más comercial en el New Wave, pero que en general uno puede decir que es un estilo que se forjó a partir de disqueras independientes, y que tiene ese ímpetu por derribar todos los códigos o derribar los clichés, si se quiere, del rock más clásico. Ya esta grandilocuencia, estas guitarras más gruesas, los solos de guitarra, los héroes de la guitarra, esta figura endiosada de los vocalistas, en general esa energía cinética del rock de los 70, o que tuvo su forma más álgida en los 70, vino a derribarse un poco con este nuevo movimiento. Entonces uno podría ubicar, si tuviéramos que ubicar a Viva Chile en algún lugar, lo ubicaríamos ahí, ¿ya? Pero en general es un disco súper extraño, ¿ya? Y si uno tuviera que mapearlo, estaría más cerca de, por decirlo, de bandas como Cabaret Voltaire o incluso de Laurie Anderson, más que de otras bandas que también estaban identificadas con el post-punk, pero que eran más rockeras, más bailables, como The Clash o como B-52, ya que es donde se situaban, por ejemplo, Los Prisioneros y Emociones Clandestinas, que uno también los podría ubicar más o menos en una corriente así. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el disco, un disco bien extraño, y ya de ahí uno
inmediatamente puede empezar a sacar conclusiones de por qué este es un disco que es subversivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno lo puede conectar con la subversión de la época? Yo lo conectaría de dos formas. ¿Ya? La forma más... o sea, a ver, antes de hacer esta conexión explícita, yo creo que es súper importante como entender esta idea del contexto. Ya en dictadura, en los 80, habían características objetivas del contexto. Había represión, había miedo, había muerte. En los 80 también había cesantía, había indicadores económicos precarios en general. Ya, entonces estaban estas condiciones objetivas del contexto, pero también uno podría decir que cada grupo después empezó a hacer su propia redelimitación del contexto, ya una cuestión más subjetiva, donde empezaron a aparecer distintos simbolismos, y en ese sentido habían distintas, por ejemplo, no sé, pues estaba el canto nuevo, con su expresión más poética de la pena, por los horrores de la dictadura, con códigos musicales mucho más cercanos al folclore. También teníamos a otra corriente, como yo lo mencionaba hace un rato, Los prisioneros, emociones clandestinas, que eran un poco más una reacción a toda esta idea del canto nuevo. Lo encontraban incluso una lata, y tenían una parada ellos en ese sentido más frontal y más pop, que eran una parada de protesta, ciertamente, pero más punk, ¿ya? Más vistosa y más visceral. Y uno podría decir que había un tercer círculo, probablemente hay más también, que hacían su propia redefinición del contexto, un circuito más vanguardista, que utilizan otras herramientas más difíciles de codificar, y ahí uno puede ubicar a los electrodomésticos, ¿ya? Son bandas que solían aparecer en el Garage Internacional, en el Trolley, en estos espacios de resistencia cultural, donde en general la lectura que ellos hacían del contexto era de un contexto aburrido, sofocante, donde había una anulación de lo distinto, ¿ya? Y en ese sentido había aquí un grupo de gente que prefería como anular esa realidad y cambiarla por otra, ¿ya? Esa es un poco la idea. Y ahí Viva Chile es bastante subversivo desde su forma, eso es bastante obvio, es un disco que no es nada fácil al oído, un disco que va bastante a contracorriente de lo que estaba pasando en ese año, con el pic de popularidad de Los Prisioneros, con el pop chileno, Valija Diplomática, Cinema, UPA, en fin. Ellos usaban estructuras musicales mucho más repetitivas, harto uso de samples, de experimentos con cintas, en fin. Entonces, ya desde la forma era un disco bien subversivo. Y desde el contenido, ahí también hay algo mucho más interesante, porque si uno se fija en lo puramente textual, lo que hacen los Electro en este disco tiene que ver con una recontextualización de discursos, ¿ya? Discursos que se ubican en los bordes de lo normativo, ¿ya? No solamente, y con normativo no me refiero no solamente a lo que es correcto o incorrecto, sino que también a lo que es racional o irracional, ¿ya? Ellos, en vez de tener este vocalista tradicional, las líneas vocales de las canciones en general están compuestas por grabaciones de textos que ellos recontextualizan, discursos de Hitler o de Jimmy Swaggart, este predicador que era como bastante cuestionable, o el famoso diagnóstico anual de Yolanda Sultana del 85, que en su entrevista con Carlos Bencini en Viva Chile. ¿Ya? Y Carlos Cabezas, las pocas veces que interviene, siempre es como un portavoz de otros, como en el caso de Yo la quería, donde le da voz a un femicida en plena confesión, o en Cariño Malo, donde hace como una especie de crónica policial. Entonces, esa recontextualización es la forma en que los Electro, creo yo, que hacen esta crítica, bastante irónica, y sin ir más lejos, y con esto cierro, el mismo título del disco es bastante subversivo, o sea, ellos hacen una arenga nacionalista, Viva Chile, en plena dictadura. O sea, claramente no es lo mismo decir Viva Chile en 1986 que decirlo, por ejemplo, en octubre del 73, cuando lo hace Inti Illimani, en un disco que se llama de igual forma. Súper. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Y pasamos a los 90, a algo completamente, no sé si completamente opuesto, tal vez Juan Pablo nos pueda decir, pero acá estamos hablando de un disco mucho más comercial, mucho más masivo,
y muy conectado con la cultura global internacional, en una época en donde el rock la estaba llevando como pocas veces en su historia, al contrario de lo que se podría pensar. Juan Pablo, ¿qué rasgos identitarios de la cultura rock global nosotros encontramos en Caída Libre de los Ex? Buena. Sí, es genial esta trayectoria que estamos haciendo, porque y ahí me gustaría citar a Simon Fried, que es uno que también que es sociólogo como Felipe, y es uno de nuestros gurús de los estudios del rock. Y él habla que el rock en los 70 como que estalla, como que el rock chocara contra un muro, contra The Wall, y estallara en 1000 pedazos. Y esos pedazos, digamos, son los que empiezan a cobrar vida propia, digamos, desde el punk en adelante y todo lo que pasa con el post-punk y las cosas que vienen después. Entonces, yo veo a los Ex como uno de esos pedazos, ¿no? que quedaron flotando, y que, claro, en el caso de Nirvana, con el grunge, pero también tienen bastante de punk. Y es muy importante la presencia de Colombina Parra, de la hija del antipoeta, porque además coincide, además cuando saca Ex este disco, aparece Venus, coincide con lo que se llama la tercera ola del feminismo, que este movimiento de Riot Girl, con varias R's, donde como que hay una reinvención de la mujer, o sea, la mujer aparece con otras posibilidades de pararse públicamente. ¿Ya? O sea, hay una mayor heterogeneidad de estereotipos, por ejemplo, o más bien una ruptura de los estereotipos y una búsqueda de otras opciones, ¿no? Entonces, vemos a la colombina en el video de Sacar la Basura, que es uno de los singles de ese disco, claro, como pintándose los labios, como con una cara media desquiciada, ¿no? Y con esa melena rubia que es bastante grunge, pero, y con estas camisetas como extra large, ¿no es cierto? Hay como otro mundo para la mujer que aparece en ese momento, y es muy importante en ese caso lo que está como esa como dualidad que tienen los Ex entre estos dos pedazos que quedaron flotando de ese rock estrellado en los 70. Ahora, hay que pensar que los barracos, digamos, son los ex barracos, ¿no es cierto?, habían teloneado los Rolling Stones en el Estadio Nacional con, no sé, 54.000 personas, y habían seguido tocando mucho en vivo. Incluso llegaron hasta Perú. Los Prisioneros habían dejado muy arriba, digamos, las bandas chilenas de rock, pop rock en Lima, y siempre eran recibidas con mucha curiosidad y con mucho respeto. Entonces, cuando los Ex, con Pablo Ugarte en el bajo, el batero también venía de UPA, Edwards en la guitarra y la colombina, ellos llegan a hacer un disco prácticamente en vivo. Es un disco que tiene un sonido como muy potente, muy en vivo, muy grabado, sin superponer pistas, digamos, todos al mismo tiempo, ¿no? Y como tú señalabas, Christopher, los toma BMG, que es una de las majors que está funcionando, pero como venía ocurriendo ya en los años 80 en Europa y en Estados Unidos, pero que para nosotros era una novedad en los 90, los sellos grandes armaban unas filiales pequeñas, en este caso Culebra, como para probar las cosas raras, ¿no? O sea, entre comillas, los sellos grandes habían quedado muy sensibles al éxito del punk. No, jamás pensaron, digamos, con la lógica con que venía la historia de la música, que el punk iba a vender, ¿no? Como vendió, como dio vuelta muchas cosas, digamos, dijeron, bueno, ok, aquí hay que apostar, que la cosa puede funcionar, una cosa nueva que venga, pero no nos vamos a arriesgar tanto, vamos a hacer un sello chico, vamos a tener una filial, que en este caso la abren en México, me parece, Culebra, lo hacen también en Chile, y todos los otros majors que están operando en Chile en los 90 tienen estas filiales, o la mayoría, ¿no? Tienen estas filiales donde graban estas bandas más punky o más hip hopera o funk chilena.
Entonces, yo pondría este disco, y yo pondría los Sex en ese ámbito, ¿no es cierto? En el ámbito del estallido, no el estallido social en ese momento, quizás fue una premonición, el estallido del rock, y la increíble diversificación, lo cual a los chilenos nos vino muy bien, a los chilenos y chilenas, porque a nosotros nos gusta la diversidad, o sea, cultivamos la diversidad de tendencias, y en Chile... hay Felipe que está en Australia, han habido festivales de didgeridoo, por ejemplo, que es el instrumento que tocan los aborígenes australianos. Entonces, realmente la necesidad, yo creo que nosotros tenemos por tener una diversidad muy grande de música, se benefició mucho de este verdadero archipiélago que yo llamo del pop rock, que nosotros recibimos como al mismo tiempo en los años 90. Por supuesto que en los 80 esto se empieza a ver, ¿no es cierto? Pero la apertura increíble que tiene Chile en los 90, por lo menos con la década de oro de la industria discográfica, va a permitir entonces que aparezcan propuestas como esta. Podemos ir a la siguiente diapositiva un poco tarde, que quería yo como apoyar mi tesis punky de los ex, que también son muy grunge, de las pocas carátulas de discos de los 90 que hay en Chile que están hechas por ti mismo, ¿no? Do it yourself. Entonces están puestas están escritas las letras de las canciones y hay unos dibujitos adentro, digamos, hay un poco como esta cultura del hazlo tú mismo. Ya tengo mis 5 minutos terminados y está sonando la alarma. Eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Y del archipiélago de grandes propuestas que llegaron a los sellos transnacionales, en los 2000, en el siglo XXI, hubo un archipiélago un poquitito más, o ese archipiélago tal vez fue un poquito más silencioso. Y a María de los Ángeles le queremos preguntar por este álbum, el disco rojo de Huaychafe, a alguien como tú que además trabajaste mucho con todas estas bandas, y por eso te quiero preguntar, María de los Ángeles, ¿qué es en el siglo XXI? ¿Qué era hablar de lo alternativo? ¿Qué era ser alternativo, independiente, estar fuera del centro? Bueno, primero que nada, saludos a todos los que nos están viendo. Yo creo que alternativo en los años 2000 se convirtió más que en una excepción, fue la regla. Pasamos del punto de quiebre desde los 90, donde la mayor parte de las bandas de rock, o una gran parte de las bandas de rock, habían sido contratadas por sellos multinacionales, a pasar a los 2000, donde una gran parte de las bandas de rock eran autogestionadas, donde había una creación de sellos independientes, o donde las bandas también eran las que creaban sus propios sellos para él. Y este caso, el de Huaychafe, es uno de los más destacados. Ellos creo que intentaron lanzar o publicar su primer disco en un sello, no sé si multinacional, pero con un alcance mayor, y después sencillamente se decidieron a publicarlo por sí mismos. De hecho, ellos son los encargados como del arte, la fotografía, están inmersos en el trabajo completo del disco. Y esa actitud también se nota mucho en cuanto a la creación de público que tuvieron, porque empezaron a crear una comunidad súper leal. No es algo que se hubiese visto, por ejemplo, en bandas como, no sé si en Los Tres o algo así, como que hubiese una comunidad muy leal y muy que lo siguiera a todos los conciertos. Y aunque fuese una comunidad reducida en comparación, por ejemplo, a bandas como Los Tres, sí era una comunidad que iba a todas partes con ellos, y que iba a cada show, que escuchaba cada entrevista en la radio, que leía cada entrevista que salía publicada en una revista o en el diario, donde fuese. Esa creación de comunidad fue algo que los mantuvo súper activos, súper vivos,
y el disco rojo se convirtió al final y al cabo en uno de los álbumes más queridos por la banda, aunque al inicio los fans tuvieron cierta reticencia. El primer disco de Huichafe, Tierra Oscura del Sol, que salió el año 99, era más bien como un disco más experimental, con canciones un poco más largas, con paisajes como incluso con influencia de Pink Floyd, con una cuestión muy clásica. Y después pasamos al disco rojo, donde hay de hecho canciones que son formato canción, donde hay coros, donde está esta cuestión emocional súper intensa, como por ejemplo en Dulce Solo para Algunos. Un disco que genera mucha conexión. Y al final de estas 13 canciones que incluye el disco rojo, yo creo que al menos 7 son canciones que se interpretaron para siempre en cada uno de los shows de la banda hasta ahora. Pichanga, yo creo que es la canción que nunca sacan de su repertorio. Yo creo que al final, cuando estos discos toman un peso por sí mismos, es porque al final trascienden a la escena completa. El espíritu de independencia que hay en este disco es una cuestión que es súper del año 2000. Es súper evidente toda la entrega que hicieron. El disco también suena súper pulcro en comparación a lo que fue Tierra Oscura del Sol. Y tiene una autoproducción también, que es algo súper valorable. Y eso lo distingue también de lo que sucedió en los años 90. Eso por mi parte. Gracias, María Los Ángeles. Nosotros hicimos un repaso casi por la historia del rock chileno, llegamos hasta el siglo XXI, y ahora queremos dar la palabra, queremos aprovechar estos últimos 10 minutitos. Le vamos a pedir a todos que activen sus cámaras, esta parte va a ser un poquito más libre. Y nada, principalmente a nuestros invitados, agradecerles. Y María de Los Ángeles, Juan Pablo, no sé si tienen alguna impresión general sobre el disco de rock en Chile. Ángeles. Del libro en sí me parece una obra sumamente acabada, un trabajo que se nota que ustedes lo hicieron con mucho amor, mucho estudio también, muy admirable. Y lo que yo, si les puedo preguntar a ustedes, es cómo se decidieron o cómo lograron escuchar todos estos discos, porque sobre todo en los 60 y los 70 no creo que haya sido fácil acceder a ese material. Felipe, César. Eso para mí, que yo hace poco estuve haciendo una investigación de un disco X de los 90, fue difícil encontrar el CD, la edición original del disco fue difícil encontrarla, y eso que estamos hablando de los años 90 nomás. Entonces, en los años 60 y 70, que yo también estuve buscando un poco en YouTube, se encuentran algunas canciones sueltas y hay algunos discos, pero el material o el álbum en sí, me imagino que ha sido un problema bien difícil para ustedes de solucionar. Sí, en verdad fue bien difícil poder hallar alguno de esos discos, porque aparte nosotros tenemos la suerte de que justamente para esas décadas contamos con bibliografía y con harto estudio, entonces llegar a esos discos para tenerlos en lista fue más fácil que ya en las décadas más recientes, donde empieza también a primar más el gusto, que son las músicas que escuchamos nosotros, pero para esa época hay un montón de investigadores y de autores y bibliografía disponible para poder llegar a los nombres, pero para poder llegar a los discos, eso ya fue una tarea súper complicada. De hecho tenemos varias anécdotas, porque en el libro aparecen también las carátulas de los discos. Yo personalmente me tuve que comunicar con la viuda del Angelo Maquiavelo, que era el director de los Blue Splendor, para poder conseguirnos la carátula. Hay discos que los pudimos obtener gracias a coleccionistas, y de ahí empezar a ripiarlos desde el mismo vinilo a los archivos digitales. Y no me acuerdo muy bien cuáles discos, pero hay algunos que empezamos a construir canción por canción.
obteniendo el Utilia. tracklist y empezar a obtenerlo por gente que empieza a subir esas canciones por nostalgia a YouTube o a otras plataformas. Y a través de eso mismo, nosotros creemos que a lo mejor justamente en los 60 hay discos que se nos quedaron afuera, pero no queríamos incluir ningún disco que nosotros no hubiésemos escuchado. Entonces, así un poco fue ese proceso. Fue primero hallarlo, mapearlo a través de la bibliografía y los estudios disponibles, y después una búsqueda, llamado, viaje a Valparaíso, ida a los persas, a coleccionistas. Igual fue entretenido, pero eso te habla un poco de la poca cultura que podemos tener con el objeto material, como que hay a lo mejor los nombres están en el aire y la gente lo ubica, pero es súper raro que tengamos, entre comillas, la patudea a lo mejor a hablar de la industria musical chilena cuando ni siquiera tenemos los discos que incluso fueron sacados por grandes sellos internacionales de esa época, y como tú dices, en los 90 hay discos que incluso de los 2000 que todavía tampoco están en las plataformas digitales. Como muy raro. Sí, es cierto. Eso. Pablo. Sí, no, bueno, felicitarlo es realmente lo que había que hacer, así que lo cumplieron con su labor, y para eso era bueno ser un cuarteto. Además, tanto hoy día hablamos del cuarteto, hicieron el cuarteto y este cuarteto multidisciplinario, que es lo que hay que hacer también, y se nota que escucharon todo y lo escucharon muy bien, naturalmente, ¿no? Y ahí mi pregunta, no les voy a preguntar por qué Los Ángeles Negros sí y Tiro de Gracia no, esa pregunta no se las voy a hacer, pero sí les voy a preguntar por qué, digamos, si además por esta cultura material de las grabaciones, pudieron escuchar los vinilos en equipos correspondientes, los cassettes en equipos, o sea, también había una preocupación por el soporte en el cual se escuchaba el objeto cuando esto podía ser así. Felipe, Gabriel. Sí, hubo Gabriel, esa preocupación por el soporte, siempre hubo, porque nosotros entendimos que el disco, de hecho, el nombre del libro tiene al disco como protagonista, es justamente por eso mismo, porque nosotros desde la introducción y en el proceso de análisis de cada disco, hacemos la importancia del objeto disco como tal, y nosotros lo estuvimos escuchando también, como dices tú, en tocadisco, en casetera, también entendiendo que en esa época, en la época del vinilo y del cassette, el disco no es como hoy día uno lo concibe. Uno entra a una Spotify y uno tiene toda la lista de canciones, o el CD que va todo de una. No, pues en ese momento había un lado A, un lado B, donde habían artistas incluso que era muy importante situar cierta canción como comienzo del lado A, o como comienzo del lado B, o como final del lado A, y cómo esto se conectaba con el lado B, incluso haciendo historias paralelas entre un lado y otro. Entonces, para nosotros sí, hicimos ese trabajo porque nosotros entendíamos que al poner al disco como elemento central, incluso como un elemento patrimonial, era muy importante también el soporte donde esto se reproducía. Solo agregar algo que incluso así nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que en el vinilo de Cecilia, que nosotros, el primer disco, está incluido en el libro, antes se ocupaba el ejercicio de, en el tracklist, canción por canción, los productores o el sello ponían entre paréntesis el estilo de que era cada canción. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, Puré de Papas, para la época era considerado un rock lento. Entonces, ahí nosotros también nos afirmamos un poco de ese argumento para poder considerarlo y para poder entender que el rock es algo que se está moviendo, que se entiende de alguna forma en cierta época y en otras no. Pero por eso también nos sirvió también el formato tenerlo. Sí, Felipe, buen tú punto querías el decir que tú algo. señalas, que tiene que ver con los discos, que también tiene que ver
con los discos del folclore. Los discos de Violeta Parra vienen con el género de lo que ella está grabando. Y claro, y la nueva ola lo que tiene es que tiene géneros italianos, tiene bolero, tiene rock and roll rápido y lento, tiene como una variedad de géneros, hasta que llega la nueva canción y desaparece. Todo es nueva canción, ¿no? Claro, es bonito ese detalle, sí, sí. ¿Felipe tenía una idea? Sí, no, solamente respecto de lo de los formatos, también lo que quería agregar era que en una parte del libro nosotros lo hablamos, que es cuando empezamos a hablar sobre el MP3 y todo el impacto cultural que el MP3 tuvo a principios de los 2000. Se criticaba mucho, sobre todo la industria, criticaba mucho al MP3 por esta idea de la piratería y este miedo en el fondo de que se podían quedar fuera del mercado, pero se criticaba mucho a la gente que compartía MP3 y casi que se los criminalizaba. Y nosotros leímos ahí un par de estudios que mostraban y que trataban de caracterizar de por qué la gente utilizaba MP3, y ciertamente había gente que descargaba MP3 para ahorrarse la plata del disco, pero había muchos otros motivos también. Estos son estudios internacionales. ¿Y por qué recalco lo que son estudios internacionales? Porque en estos estudios decían que la gente también coleccionaba MP3 para poder hacer una recuperación cultural, para poder encontrar cosas que no podía encontrar en el mercado por distintas razones, y en Chile nosotros eso lo vimos mucho, ¿ya? Y ahí estamos súper agradecidos de un montón de gente que hizo este trabajo de recuperar discos que era imposible acceder de otra forma que no fuera a través de esta recuperación y disposición que ellos pusieron en internet a través de MP3 o a través de YouTube, lo que sea, de discos de sus propias colecciones, y que lo hacen con este afán de hacer una recuperación cultural, una recuperación que no está muy en el ADN de nuestra industria, y que esta gente de manera atomizada y después de manera colaborativa lo empezaron a hacer. Sí, a mí me gustaría cerrar esta parte contando que el hecho de que nosotros seamos 4 personas con diferentes formaciones no solamente nos hace mirar la música desde cada uno, desde su vereda un poco, sino que también hay metodologías diferentes que se aplicaron, no solamente lectura, sino que también metodología. Entonces, en nuestro trabajo de investigación, claro que hubo que recurrir a veces a la memoria, por ejemplo, ir a los músicos, ir al reporteo, por ejemplo, que es otra metodología de investigación, y eso fue súper rico, porque habiendo acá historiadores, habiendo periodistas, produce diferentes abordajes, incluso desde el punto de vista de la metodología. Y claro, podríamos profundizar mucho en esta cosa un poco más como difícil, así como fome tal vez, que es la metodología de investigación. Así que eso, por eso no quisiera profundizar más allá, y quiero preguntarle a ustedes, a mí me gustaría aprovechar a los invitados que están acá, y les quiero hacer una pregunta un poquito más relajada. María de los Ángeles, Juan Pablo, ustedes leyeron el libro, lo tienen. Les quiero preguntar cuál es su disco favorito. ¿Cuál es el disco favorito del rock chileno de María de los Ángeles? Y después de Juan Pablo. ¿Y por qué? Estamos a 2 minutos. No puedo decir uno. Un barco. Juégatela. Puedo decir que en los 90 estuve muy pegada con Invisible de la Ley. Después del 99 me cambié al Tierra Oscura del Sol de Huichafe. Radical. No sé, son varias cosas. Los Jaivas, realmente, El Indio, canciones de Ángel Parra. Son muchos. Yo Juan voto Pablo por tiene que irse. voto por el Indio también por el objeto disco, ¿no? Por el objeto y por el contenido, por supuesto. Pero la carátula no está mal. Juan Pablo tiene que irse, ¿o no? A otro lanzamiento. Sí. Y Muchas también gracias. nosotros estamos a 1 minuto también de finalizar. Súper.
Bueno, Antes de despedirnos, recuerden visitar Disco Rock CL, Facebook, Twitter, Instagram, son nuestras redes. Desde ahí van a poder acceder también a la página de 8 libros, o pueden directamente ir a la página de 8 libros y aprovechar el precio de preventa de nuestro libro. Agradecemos mucho a la audiencia, a los invitados, Juan Pablo que se tuvo que ir, María de Los Ángeles, muchas gracias. Y a los autores que están acá, mis compañeros, mis colegas, mis amigos, Felipe, Gabriel, César. Nos queda menos de un minuto. eso. Ya pues, muchas gracias a todos y nos vemos en las redes. Eso. Muchas gracias a la gente, a la producción de Pulsar por este espacio y a toda la gente que se conectó, a todos nuestros amigos ahí que también se conectaron y que nos han dado el aguante desde el minuto 1 que subieron desde de este proyecto. Y por eso, visiten ahí también la página de 8 libros que no se van a arrepentir. Viene de cerca la recomendación, pero son 450 páginas de contenido, pero también de mucho amor por la música, que es lo que nosotros intentamos transparentar de alguna forma con este libro. Está muy bonito además el libro, así que échenle una mirada ahí a nuestras redes, hemos subido algunas cosas respecto de su idea gráfica a todo color, así que vayan a mirarlo. Muchas gracias también, aprovecho ahí de despedirme. Adiós, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. todos. Gracias. Chao.